porque requiere número del 1 al 10, qué tan satisfecho está el servicio. Cristo le puso que es impulsador. Muy bien. Cristo, ¿te refieres al marketing impulsador, supongo yo? Sí, muy bien. De hecho, sí, estás bien en que es marketing impulsador, aunque no son tipos de investigación, por eso quería platicarlo con ustedes. De hecho, me permití subirles un pequeño resumen de esa clase que nosotros tuvimos de diseño de investigación. Ahorita se las voy a compartir, está en un PowerPoint, y les voy a pedir que lo abramos. Javier nos dice que se utilizó cualitativa porque se busca saber lo que piensan los clientes y lo que se les ofrece. Muy bien, sí, de hecho están bien en lo que me están diciendo. De los dos grandes grupos que serían investigación cualitativa y cuantitativa, tendríamos una investigación mixta, porque como dice Fanny, cualitativa porque requiere opiniones y cuantitativa porque requiere un número del 1 al 10 para saber qué tan satisfecho está el servicio. Y Monse me está pidiendo que si lo podemos mandar al grupo. No sé si alguien se lo pueda mandar al grupo. ¿Será posible que me apoyen con eso? Y los demás mientras estamos abriendo nuestras diapositivas de diseño de la investigación. Muchas gracias, Ameyal. Entonces, abriendo este PowerPoint de diapositivas, básicamente lo que ustedes van a ver, ¿ya lo pudieron abrir? Perfecto. Estas ya las habíamos visto, las vimos al principio de nuestra clase. Y entonces se van a poder dar cuenta que nosotros tenemos dos grandes tipos de investigación. Una es la investigación exploratoria y otra es la investigación conclusiva. ¿Todos vamos ahí bien? Estaríamos hablando de la diapositiva número 2. Ok, y entonces estamos diciendo que la exploratoria busca, entre lo principal, entender un problema de investigación y utiliza muestras que no son conclusivas o que no son representativas. Y la conclusiva busca ser más formal y estructurada y un análisis prácticamente completamente cuantitativo. ¿Hasta ahí vamos bien, chamacos? Ok, de esos dos grandes grupos, ¿cuál les parece que es nuestro caso de estudio? ¿Es más exploratorio o es más conclusivo? Dice Fer Mendiola que es conclusivo. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué piensas que es conclusivo? Creo que alguien quiere hablar, pueden, ¿eh? Si necesitan hablar con el micrófono, adelante. Dice Blanca, ¿no podría ser las dos, tanto exploratorio como conclusivo? A ver, les quiero platicar esto porque me importa que nos quede bien claro. Fíjense bien, está diciendo que las características del exploratorio es entender el problema y que las muestras no son representativas. Ahí tendríamos como que la palabra clave desde mi punto de vista para poder saber si es exploratorio o conclusivo. ¿Ustedes se acuerdan que en el caso de estudio dice que a cuántas personas, a cuántos clientes se entrevistaban del número total de clientes? ¿Se acuerdan que lo mencionaban? Dice Fanny uno de 20. Era un poquito más, Fanny. No sé si se acuerdan. En el caso de estudio lo mencionaban. No se acuerdan. Ok. No era ni uno de 20 ni uno de 40. En el caso de estudio, si ustedes lo vuelven a leer, decía que era el 30% de los clientes.
que ellos mandaban estos cuestionarios al 30% de los clientes. Entonces, si ustedes lo piensan desde un punto de vista estadístico, Carlos dice que eran los que regresaban. A ver, vamos a abrir el caso porque entonces ya estoy dudando de mí misma. Hacían el cuestionario a 1 de cada 7, me dicen ustedes. Y 1 de cada 20, ok. Pues ahí tache para mí porque yo fui la que estaba mal. Ya nadie sabe. Lo abrimos otra vez, no hay ningún problema. Ya exentos todos, dicen. Ahí está el caso de investigación de mercados, vamos a abrirlo. Les pido que lo descarguen para que sepamos. Y bueno, en el caso, ya alguien me mandó hasta el screenshot. Dice que es 1 de 20. Dice aproximadamente, tienen toda la razón, 1 de cada 20 clientes recibe una carta como la de Kevin. Dichas cartas se envían a clientes seleccionados al azar unos 7 días después del final del periodo de alquiler. Por lo general, un 30% de los clientes a los que se les envía una encuesta la devuelven. Ok, entonces fíjense, todavía estamos en un porcentaje aún más bajo. Dice que a 1 de cada 20 clientes, o sea, del total de clientes, por decirlo así, si en una semana tienen 20 clientes, solamente a 1 le van a mandar encuesta. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Comprendiendo lo mismo? Perfecto. Y de esos 1 de cada 20, o sea, si pasan 5 semanas, solamente el 30% les devuelve la encuesta. Entonces, fíjense, si regresamos a nuestras diapositivas, es un estudio exploratorio o conclusivo. En el exploratorio la muestra no es representativa. Para ustedes, 1 de cada 20 sería una muestra representativa, estadísticamente hablando. No. Entonces, por esta razón, el estudio sería más exploratorio. Como ustedes bien me lo decían al principio, Fanny lo mencionaba, es un estudio mixto, o sea, que era lo que yo quería que me contestaran, mixto. ¿Por qué? Porque tiene tanto datos cualitativos, como que pregunta las características del servicio, como datos cuantitativos, que me dice del 1 al 10, ¿cómo califica usted la rapidez o la velocidad con la que le entregaron su auto? Del 1 al 10, ¿cómo califica usted las condiciones mecánicas del automóvil? Entonces ahí estamos calificando con números, pero también estaban calificando características. Entonces vamos con que es mixto y exploratorio. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Perfecto. Dice Emoe que bueno, pero con ese bueno me dices que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es válido, ¿eh? Sí está de acuerdo, ok. Perfecto. ¿Y es válido estar o no estar de acuerdo? Ya ustedes me hicieron una corrección importante de lo que yo pensaba. Entonces, basados en esto, si nos regresamos a las diapositivas, vemos después que hay otros tipos de investigación. Entonces, en la diapositiva 3 nos dice que la investigación exploratoria se puede beneficiar de encuestas de expertos, encuestas pilotos, datos secundarios e investigación cualitativa. Díganme otro método de investigación cualitativa que nosotros hemos aprendido en clase, otra técnica de investigación cualitativa. De hecho, acaban de hacer una tarea con esa que hasta sufrieron un poco. El focus group, muy bien. Esa es una investigación 100% cualitativa. Y pues hay otras, ¿no? Habíamos hablado de que la entrevista a profundidad, en donde una persona le está haciendo preguntas a otra de frente y deja que completamente responda abierto, pues es también una investigación cualitativa. Si vemos en nuestras diapositivas, también nos vamos a dar cuenta en la diapositiva 4 que dentro de estos dos grupos de investigación exploratoria y conclusiva está la investigación descriptiva y la investigación causal.
La investigación descriptiva, les voy a pedir que ustedes solitos lean la diapositiva y me digan cuál es la función que tiene. Establecer un problema de investigación, ¿ok? ¿Qué otra característica tiene la investigación descriptiva? Describir un problema, perfecto. De hecho, nosotros habíamos platicado en esas primeras clases que la investigación no es solamente de un tipo, o sea, no es normalmente solo cualitativa, sino puede ser cualitativa, descriptiva, puede ser longitudinal, por las diversas características que tiene. Entonces dice Iraís que describe las características de grupos. ¿Y la investigación causal qué hace? Avancen un poquito más en sus diapositivas y díganme qué hace la investigación causal. Obtiene información detallada y normalmente establece una relación causa y efecto. Por lo tanto, en este caso de estudio, ¿ustedes qué creen que fue más descriptivo o más causal? Más causal, Fanny, muy bien. ¿Por qué fue más causal? Totalmente de acuerdo con ustedes, es más causal porque estableció una relación de un servicio que ya se le había prestado a la persona y el efecto que tiene ese servicio. ¿Sí hasta ahí vamos bien? Ahí dice Fanny, porque primero ocurrió el problema y después preguntaron cómo se realizó el servicio. Ok, la segunda pregunta del caso de estudio, fíjense que a mí también, o bueno, no la segunda, sino dentro de esta misma primera pregunta, surgieron cuestiones en donde de alguna manera no lo habían especificado en su respuesta. La segunda pregunta tiene que ver con el método en cual se le contactó al cliente. ¿Cuál fue el método de contacto? Fue correo, muy bien. Gracias, Carlos, por esta participación en donde nos estás diciendo, tienes razón, que se obtiene información a través del servicio brindado. Perfecto. Bueno, ¿fue un correo y fue un correo tradicional o fue un correo electrónico? Fue correo tradicional. El que puso electrónico está como yo, que no habíamos leído bien. Sí, fue el correo tradicional y de hecho habíamos dicho que el correo tradicional, pues imagínense todas las, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero pues en las casas prácticamente ya recibimos correo tradicional para puros pagos o cuestiones así y a veces ya todo nos llega por electrónico, o sea, ya es difícil que llegue el correo tradicional. Entonces ahí la empresa estaba todavía teniendo hasta problemas porque el hecho de que a alguien le llegue el correo tradicional es que se tome la molestia de contestar la encuesta, cerrar la encuesta y aunque el porte sea pagado, pues lo tienen que ir a echar a un buzón, ¿no? Todavía es más difícil que la gente te conteste. Y la tercera pregunta, o dentro de esa misma pregunta dice, método de contacto, que ya dijimos que fue el correo, y plan de muestreo. ¿Sí lo vieron ahí? Hay una parte que dice plan de muestreo. Y ahí me di cuenta que tenemos un problema, porque de eso no habíamos platicado. Cuando nosotros hablamos de los cuestionarios, debimos hablar de un plan de muestreo, pero al darme cuenta que nadie lo había puesto en su respuesta de tarea, pues estoy segura que a mí se me olvidó comentárselos. Entonces eso es bien importante. Qué bueno que nos dimos cuenta a través de esta tarea que ese tema nos faltaba. Y entonces hay un tipo de muestreo estadístico y un tipo de muestreo no estadístico. ¿Cuándo es el muestreo no estadístico? Cuando a mí se me ocurre, y yo, por ejemplo, de toda mi población, que puede ser el salón de clases, en nuestro salón tendríamos unos 42, bueno, tenemos unos 42 compañeros, y a mí, porque se me ocurrió, digo, a ver, a 4 de estos compañeros les voy a preguntar qué les parece mi clase, y ese es un muestreo no estadístico, porque ese 4 no salió de ninguna fórmula, sino solamente se me ocurrió a mí. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Muy bien. Eso de que ellos entrevistan a uno de cada 20, o sea, hay dos tipos, se me decía exactamente.
hay dos tipos de muestreo, uno es estadístico y uno es no estadístico. Cuando hablamos de muestreo, estamos hablando que nosotros vamos a entrevistar a una parte de la población. Si yo entrevisto al 100% de la población, o sea, de los 42 que hay en mi grupo, entrevisto a los 42, estaría haciendo un censo. Antes de la pandemia se estaba haciendo un censo aquí en nuestro país, en donde se supone que casa por casa nos iban a hacer una serie de preguntas. ¿Hasta ahí vamos bien? Y cuando nosotros hacemos un muestreo, se supone que solamente a una parte de la población le preguntamos. Si el muestreo lo hacemos como al investigador se le ocurra, como en este caso que dijeron a 1 de cada 20 clientes le vamos a hablar, eso sería un muestreo no estadístico. Y el problema que tiene el muestreo no estadístico es que además de todos los sesgos que hay en investigación, que ya hemos platicado, que a veces la gente no dice la verdad, que a veces la gente no quiere responder, que a veces la gente responde lo que responde el de junto. Entonces, a ver, quiero leer esto de Cristo que dice, sería al azar, y es como cuando Ford investiga las piezas de los autos por muestra nada más de un 30% de todas las piezas. Así es Cristo. Y así es Blanquita, así es al azar. Pero la situación en este caso, o el problema, es que cuando yo hago un muestreo no estadístico, pues no es un muestreo representativo. O sea, imagínense que lo que yo les estaba diciendo, de los 42 alumnos que somos, yo llamé a 4 y les pregunté que qué tan bien doy la clase yo, o qué tan bien o mal doy la clase de investigación. Y pues a lo mejor son 4 compañeros que no han ido a clases, o que no han llegado temprano, o que no tomaban apuntes, y pues digan, no, pues yo no le entendí nada. O al contrario, que sean compañeros que son muy dedicados ellos y ellos aprenden por sí mismos, y aunque la maestra sea pésima, ellos aprendieron y digan, no, pues ya aprendí muy bien. Eso no es representativo, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasó, Emoe? Disculpe, doctora. ¿Qué pasó? Se me cortó un poquito tu voz. Me decías, disculpe, doctora, ¿las pruebas serían estadísticas? Pruebas enlace que luego hacen como la SEP. Ajá. Las pruebas enlace que hace la SEP podrían considerarse estadísticos. Las pruebas enlace que hace la SEP se supone que se las hacen a todos los alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya ve que pues dentro de estos puntos estaría copia, saca cuaderno. Que saca el primer lugar es el más copión, digamos. Exacto. No arrojan un resultado. Claro. Tienes toda la razón, incluso Ameyali está escribiendo eso que dice, las últimas veces solo eligen a una parte del salón. Sí, tienen ciertos problemas, ¿no? Problemas de sesgo, yo también lo confirmo, y pues pasa como que si yo sé que me van a evaluar, a lo mejor al niño que menos sabe o que pues es más flojo, le digo, ese día no vais a la escuela o vete a encerrar al baño, casi, casi. Exactamente. Y entonces eso nos daría un sesgo bien importante. Para evitar esto, se hace un muestreo estadístico. Ustedes dentro de su, dice Lenita que eso hacían, ustedes dentro de su plan de estudios van a tener una materia que se llama estadística, pero quisiera adelantarme con platicarles esto. Además, seguramente nos vamos a encontrar con que ustedes ya se saben un poco de esto de estadística, pero les voy a pedir que abran esta página para que podamos entender mejor qué es un muestreo estadístico. Entonces todos le vamos a dar clic en esa página, ¿vale? Ya están platicando cómo le hacían para hacer trampa. Ok, entonces, ¿ya pudieron abrir la página? Ya. Y quiero que le echen un ojito a la página. Al ratito lo van a poder leer más a fondo, pero dice cómo determinar el tamaño de una muestra. Y ahí en la página dice que determinar el tamaño de una muestra que se va a seleccionar es un paso importante en cualquier estudio de investigación de mercados. Se debe justificar convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de investigación. Si yo tengo un propósito de investigación que es demasiado sencillo,
o que es exploratorio al 100%, yo podría hacer una muestra no estadística. Si a lo mejor quiero probar si hice mi cuestionario adecuadamente o no, o sea, si el cuestionario se entiende bien, probablemente puedo tomar algunas personas de la población para hacer una especie de cuestionario piloto y darme cuenta si se entendió o no mi cuestionario. Pero si ya lo quiero lanzar como una investigación y quiero que me arroje resultados adecuados, tengo que hacer una muestra estadística. ¿De qué depende el tamaño muestral? Bueno, depende de estas 4 características, que sería tamaño de la población, margen de error o intervalo de confianza, nivel de confianza y desviación estándar. En el tamaño de la población, dice una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen características similares. Yo hace un ratito les decía, si la población fuera un salón de clases, nuestro salón de clases es un total de 42 personas. Si la población fuera la Facultad de Administración, tenemos un total de 8,200 estudiantes. Hasta ahí tenemos poblaciones que se pueden contar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si yo estoy hablando de número de mexicanos, si yo estoy hablando de cuestiones que tengan características similares, ahí puedo hacer una estadística. Después tenemos un intervalo de confianza que dice, en una estadística expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio, es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. O sea, podemos tener un margen de error o un intervalo de confianza, normalmente del 50% porque hay cierto sesgo. No necesariamente me va a decir la verdad la gente. Y el nivel de confianza, por ejemplo, se puede establecer en un 95 a un 99, que quiere decir que el 95% de las veces se va a cumplir con la expectativa de que la gente me esté respondiendo. No sé si ustedes han visto estas encuestas en donde hay candidatos para la selección de un presidente o de un gobernador y te dicen con un 98% de confianza el que va en primer lugar es tal persona. ¿Sí lo han visto? Muy bien. Y la desviación estándar dice que es un índice numérico de un conjunto de datos o población y que mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Y si se van más abajito, hay una fórmula ahí donde dice n, esa n minúscula es el tamaño de la muestra y vienen el nivel de confianza, la probabilidad de éxito o fracaso, la precisión y con eso se hace el cálculo de un tamaño de la muestra. ¿Hasta ahí vamos bien? Y seguramente se habrán acordado, algunos tomaron esta clase de estadística en la prepa, no sé si a algunos les tocó y que vieran esta fórmula. Dice Moe que no. ¿A alguien sí le tocó ver esta fórmula estadística? A Blanquita sí. Y a otros no. Muy bien. Bueno, hay unos que sí, hay otros que no. Yo no los quiero hacer sufrir con la fórmula, o sea, no quiero que la hagamos en sí porque les quiero contar que ya hay un montón de calculadores de fórmula más sencilla. Ya no quieren saber de más fórmulas exactamente. Pero después quiero que lean este documento que nos habla también de un muestreo no probabilístico y de un muestreo probabilístico. Pero antes de irnos a eso del muestreo probabilístico y no probabilístico, quiero mandarlos a un calculador automático de la fórmula, que es ese que les voy a pegar en este momento. Y está bien padre porque nada más le vamos a poner el número y solito nos va a hacer la fórmula, pero sí necesitaba yo que supieran de dónde sale. Y cuando tengan su clase de estadística del curso completo, obviamente que sí van a tener que saber la desviación estándar y el área bajo la curva y van a tener que saber muchas cosas, pero bueno, ese es otro tema y esa es otra clase completa que les tendría yo que dar, no vamos a entenderlo en estos minutos. Entonces, si les parece, vamos a darle clic a nuestra calculadora de muestra, ¿vale? ¿Ya le dieron clic? Ya. Y dice ahí el tamaño de la muestra que necesitas. Entonces le van a bajar un poquito y en lugar de 1000 en el tamaño del universo, vamos a suponer que en nuestro caso de estudio hayan atendido o hayan rentado 400 automóviles en un mes.
Vamos a suponer eso. Entonces le van a poner 400. Le van a dejar la heterogeneidad en el 50%. El margen de error debe corresponder al nivel de confianza. Entonces, si ustedes le ponen 99, le tendrían que poner 1 de margen de error, pero en este caso le vamos a poner 5 y 95. ¿Sí todos me van siguiendo? Y le van a poner calcular. Apriétenle ahí calcular. Y cuando le aprieten calcular me dicen cuánto les salió. ¿A cuántas personas con un 95% de confianza deberían ellos mandar este cuestionario? 197, perfecto. Muy bien, me van entendiendo muy bien, los quiero. Entonces, eso quiere decir, dice Monse, que si encuestas a 197 personas, el 95% de las veces el dato que quieres medir estará en el intervalo, 5% es el dato que observes en la encuesta, y exactamente, copiar y pegar, así le dieron. Entonces, si yo quiero hacer una muestra estadística, tengo que hacer una encuesta con 197 personas. Eso quiere decir que más o menos de esos 400, 197 es prácticamente el 50% de los clientes, ¿estamos de acuerdo? Y fíjense, ellos estaban haciéndole la encuesta a 1 de cada 20. O sea, le estaban haciendo ¿a cuánto porcentaje? Emoe nos dice que no entendió. Estamos hablando de que a 197 personas les tengo yo que entrevistar para que sea una muestra estadística. ¿Hasta ahí vamos bien, Emoe? Y yo les ponía el ejemplo de que en una semana esos de Enterprise Rent-A-Car, los del caso de estudio, atendieron a 400 o dieron 400 automóviles en renta, o sea, atendieron 400 clientes. ¿Hasta ahí también vamos bien? Y que 197 son prácticamente, se acerca mucho a 200. Entonces sería la mitad que ellos le tenían que mandar el cuestionario de satisfacción a la mitad de sus clientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y que en realidad ellos decían que le habían mandado a 1 de cada 20 clientes. O sea, ¿qué porcentaje? En lugar del 50%, ¿a qué porcentaje le estaban mandando? Al 5%. Estaban mal, ¿no? ¿Cómo ven? Eso no les estaba dando una investigación adecuada, fíjense. Solamente estaban investigando el 5% de los clientes. Es parecido a lo que yo les dije, de 42 del salón tomo a 4 y yo les hago la encuesta, pues no va a ser representativo. Entonces, ahorita sí ya nos quedó claro. Exacto, muy bien, Hugo. Sí se lo tenían que mandar a 9, 10 de cada 20. Ahorita ya nos quedó más claro por qué su muestra no es estadística y por qué su muestra se volvió exploratoria y no se volvió conclusiva, ¿verdad? ¿O no? Ok, eso me interesaba muchísimo. Ahora, de lo que van a leer en el documento ese que les mandé el primero, el de cómo determinar el tamaño de una muestra, al final dice que hay un muestreo que se llama probabilístico y hay un muestreo que se llama no probabilístico. Cuando tenemos un muestreo probabilístico, se los explico nada más rapidísimo, quiere decir que toda la población tenga exactamente las mismas probabilidades de ser encuestada. Entonces, si yo estuviera en el salón con 42 compañeros, yo tendría que tener 21 bolas blancas y 21 bolas rojas. Y les tendría yo que poner esas bolas en un sombrero, en algo que no se vean, y pedirle a cada uno que saque una bola, ¿no? Si sacan una bola blanca, quiere decir que sí los voy a entrevistar, y si sacan una bola roja, quiere decir que no los voy a entrevistar. Pero como yo combiné todas las bolas, todos tenemos la misma posibilidad de ser encuestados, los 42. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí, seguros? Ok. Ese sería un muestreo probabilístico. Todos tenemos la misma probabilidad. Y un muestreo no probabilístico es cuando yo digo, a ver, yo tengo que entrevistar a 21 personas, los primeros que vayan llegando. O sea, no me espero a que tenga yo a las 42 del salón, sino los primeros que subieron hasta el 4º piso
y llegaron, a esos les doy cuestionario. Eso sería un muestreo no probabilístico porque no depende de la probabilidad exacta el que yo entreviste a uno o no, sino de los que llegaron ese día. ¿Voy bien? Bravo. Eso quería que entendiéramos muy bien y me quedó la preocupación porque en el caso de estudio no lo habíamos dicho. Entonces, si nos regresamos a la primera pregunta del caso de estudio, Emoe, adelante, no es molestia. ¿El azar se puede considerar en el muestreo probabilístico? Sí, totalmente. El muestreo probabilístico es el que es así por azar, por eso les decía que les daba yo 21 bolas blancas y 21 bolas rojas, las metía yo un sombrero y se los voy pasando, y a lo mejor pasa que Emoe está sentada junto de Elena, de Cristo y de Tajere, y a Emoe sí le tocó, y a Cristo, Tajere y Elena no, y a la siguiente que fue a Meyali sí le tocó. O sea que no les toca uno sí y uno no, sino simplemente les toca por cómo van eligiendo esas pelotas. Eso se le llama mala voluntad. Es el principio de la probabilidad, sí. Sí, o que yo les dijera, a ver, vamos a lanzar una moneda águila o sol, si te sale águila te pregunto, si te sale sol no te pregunto, y así hasta que junte yo 21 entrevistas. Lo que sucede en la realidad de la investigación de mercados es que si a mí me dicen, imagínense de 400 me pidieron que hiciera 197 encuestas. Entonces, si ustedes ¿se acuerdan que estábamos haciendo un cuestionario real, ¿no? Pues de poblaciones reales de restaurantes, de personas que íbamos a ver si se alimentaban sanamente. ¿Se acuerdan que ese era nuestro proyecto de investigación de la clase, antes de la pandemia? Entonces, en este caso, si por ejemplo yo hubiera querido entrevistar o hacer un muestreo probabilístico con la facultad de administración para saber qué tan bien o mal se estaban alimentando, vamos a regresarnos a esa página que determinaba la calculadora de muestra y nada más por hacerlo así, pónganle 8,000 en el tamaño del universo, que fueran los estudiantes que teníamos. Cuando les salió calcular, ¿cuántas entrevistas hubieran tenido que hacer o cuántos cuestionarios? Ah, caray, a mí no me salió 260, no sé si lo puse mal. 367, sí. ¿Por qué te salió 260, Meyal? Ah, porque puso 800, ok. Si se dan cuenta además, cada vez que sea más grande la población, o sea, las entrevistas están en un rango de 400, 367. Entonces, ustedes, para poder hacer una investigación estadística, yo los hubiera mandado, y eso es real, les hubiera pedido que hicieran un cuestionario a 367 personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque eso es lo estadístico. Si yo les digo, no, muchachos, pues por cuestión de tiempo vamos a hacer 100 cuestionarios, ¿eso hubiera sido probabilístico? No. Perdón, no probabilístico, estadístico. No hubiera sido una muestra estadística y no hubiera sido una muestra representativa y nuestra investigación se hubiera quedado como carácter exploratorio solamente. Ya ven, algo bueno tiene la pandemia, no los mandé a hacer tantas encuestas. Ok, entonces en este sentido, me regreso otra vez a la pregunta, la primerita pregunta que hacíamos y dice entonces, ya vimos que el tipo de investigación de marketing elegida fue exploratoria, fue causal y es mixta, porque es tanto cualitativa como cuantitativa. Ya hablábamos que el método de contacto fue precisamente un cuestionario, pero fue vía correo tradicional. Ya platicamos del plan de muestreo. El plan de muestreo que ellos tuvieron fue un muestreo no probabilístico y fue un muestreo no representativo, o sea, no fue un muestreo estadístico. Y además, ¿qué técnica de investigación se usó? ¿Qué técnica de investigación se usó en este caso de estudio?
Nadie me pone qué tipo Ya se durmieron, muchachos. No, estamos hablando de una técnica de investigación. Las técnicas de investigación son cuestionario, focus group, entrevista a profundidad, entrevistas cerradas. Habíamos hablado que la entrevista es cuando cara a cara yo le pregunto a una persona y puede ser una serie de preguntas cerradas, o una entrevista a profundidad cuando son preguntas abiertas. Una encuesta de satisfacción es prácticamente lo mismo que un cuestionario. Alison, muy bien. Y entonces estos métodos que ahorita aprendimos son técnicas de investigación. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Muy bien. Ese fue de las preguntas que yo vi en el caso de estudio que teníamos como más dudas. De las de los objetivos de investigación de marketing, pues si alguien me quiere platicar, ¿cuáles fueron los objetivos de esa investigación? De la de su caso de estudio. Conocer el nivel de satisfacción del cliente, excelente. Medir la satisfacción, muy bien. Mejorar la calidad en el servicio. Entonces, tenemos muy claro cuál era el objetivo, y a partir de este objetivo ustedes diseñaron un cuestionario al cual tampoco le vi demasiados problemas. Por ahí les hice algunos comentarios muy específicos a quien a lo mejor hizo el cuestionario muy extenso o puso preguntas demográficas al principio y habíamos platicado que había que ponerlas al final. Y estas cuestiones, pero en general la pregunta 2 y 3 no tuvo problema. Tuvimos problema con la pregunta 1 del cuestionario. Quiero preguntarles, ahorita sí ya nos quedó completamente claro el cómo se hizo esta investigación. ¿Qué es un muestreo? Todas estas cuestiones. Un poquito más. Yo me permití, chicos, en esta ocasión grabarles esta parte de la clase donde les expliqué. Con todo y mis equivocaciones de que les dije del 30% y todo y con la pena, voy a subir el video para que en el canal de YouTube ustedes puedan repasar esto que les dije, porque sí sería importante que nos quedara muy claro qué es un muestreo estadístico, qué no es un muestreo estadístico, y bueno, además ahí se agregan las páginas que les pueden ayudar. Muchas veces yo me encuentro, tanto en investigación de mercados como al final de su carrera, cuando van a hacer una investigación de seminario de investigación o de tesis, con que me dicen, pues quiero entrevistar a 50 personas. Y yo les digo, ¿y cómo decidiste ese 50? Ah, pues porque sí, porque es más fácil, porque... Y no, realmente nosotros tenemos que hacer para que sea representativo, tenemos que utilizar la estadística y por eso tenemos que utilizar esta fórmula que les acabo de enseñar y que les digo, tampoco se angustian demasiado porque hay calculadoras automáticas de la fórmula, pero sí me interesaba que supieran qué significa la N minúscula, la P, la Z, etcétera, ¿no? Que eso lo vemos en la otra lectura y que lo van a ver más a fondo, estoy segura, en su clase de estadística. Ahora, hablando de técnicas de investigación, hay una técnica de investigación causal que es el Mystery Shopper, y de esa vamos a platicar el día de hoy.